¿Sabías que el Imperio Romano tenía un castigo tan salvaje que ni los verdugos querían aplicarlo más de una vez en su vida? Y aunque el verdugo podía variar según la provincia o la voluntad del César, había un elemento que nunca faltaba: el gladius inferus, una pequeña hoja de hierro forjado, sin filo pero con punta triangular. No estaba diseñada para matar, sino para entrar, lentamente, dolorosamente, y con una precisión quirúrgica que haría llorar de envidia a cualquier cirujano moderno. Este hierro, ennegrecido por el uso y la sangre seca, se utilizaba para una única tarea: cercenar lo que hacía a un hombre. Roma no solo buscaba castigar, Roma quería borrar. Has leído bien, la castración, pero no rápida ni limpia, no, aniquilar la hombría, la identidad, el orgullo, y lo hacía empezando por los testículos. Sí, el protocolo dictaba que primero se debía aplicar vinagre caliente en la zona genital para abrir los poros y ablandar el tejido. No se trataba de cortar, sino de separar. No por compasión, claro, sino porque querían que el hierro entrara sin romperse. Luego, 2 esclavos fuertes, uno por pierna, sujetaban al traidor sobre una mesa de piedra pulida. A veces, según cuenta Suetonio en Vida de los 12 Césares, se les obligaba a mirar al busto del César mientras eran mutilados. Una sombra, un cuerpo tambaleante, una voz quebrada y una vergüenza que lo seguiría incluso después de morir. ¿Simbolismo? No, era sadismo institucionalizado. El verdugo, con calma burocrática, colocaba el gladius entre los testículos y el pene, y comenzaba a aplicar presión. Y mientras el traidor sangraba sobre la piedra, aún consciente, aún jadeando, aún suplicando, lenta, agónica, milimétrica, el dolor era tan intenso que el cerebro del condenado solía desconectarse. Algunos convulsionaban, otros simplemente vomitaban sangre. No querían que muriera desangrado, no todavía, porque esto era solo la primera etapa. La mutilación no era un castigo, era una advertencia con piernas, y había quienes, como escribió Tácito en Anales 15, gritaban con la voz de un niño antes de callar para siempre como un hombre muerto en vida, porque eso era lo que quedaba. Lo más irónico es que muchos de los que aplicaban este castigo eran eunucos, castrados previamente para servir en la corte, convertidos en herramientas vivientes de un sistema que les había robado la humanidad para usarla contra otros. Y créeme, el círculo perfecto del horror. El verdugo aplicaba finalmente alquitrán caliente para sellar la herida, no por piedad, ni los guardias, ni los esclavos, ni siquiera los condenados. No era una crucifixión más, era eso, una escultura viviente del precio de traicionar al César. No lo verás en películas, no lo enseñan en clases de historia, lo llamaban simplemente la vergüenza eterna, porque cuando terminaban contigo, y mucho menos lo encontrarás en libros escolares, era tan inhumano, tan humillante, que solo estaba reservado para una élite muy específica, los traidores. Espero que tengas estómago, porque lo que viene no es solo dolor. Los que osaban desafiar al César. Hoy te voy a contar exactamente cómo lo hacían. Si crees que sabes lo que es el dolor, Roma te va a enseñar lo contrario, arte romano del sufrimiento. Y lo peor, es que lo hacían sonriendo. Pero antes, te lanzo un trato. Si al terminar este video no has sentido un escalofrío en la columna, no te suscribas. Pero sí, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa esa campanita, porque esta es solo una de las atrocidades que el imperio perfeccionó como arte. ¿Listo? Bien, todo comenzaba con el sonido de las cadenas, no el estruendo violento, no el choque metálico de una batalla, no. Lo primero que uno oía era el arrastre suave, casi ceremonioso, de los grilletes sobre el mármol frío del pretorio. Era el prólogo del castigo, el último paseo antes del infierno. El traidor, desnudo y temblando, avanzaba entre columnas manchadas por la sombra de otros que también habían osado traicionar al César. Nadie hablaba, porque todos sabían lo que venía, la mutilación reservada solo para los que habían escupido sobre el nombre del emperador, los que habían conspirado, susurrado, dudado, o simplemente mirado al César de la forma equivocada. Roma, en su infinita creatividad para destruir cuerpos,
había inventado algo que no mataba rápido, algo que rompía a un hombre en pedazos sin necesidad de espada. El castigo tenía un nombre, pero no se decía en voz alta. Lo único que te quedaba era rogar que te dejaran morir. ¿Quieres saber qué era exactamente? Es arte. El castigo comenzaba, como era costumbre en Roma, con un protocolo, porque hasta para mutilar, el imperio tenía reglas. Lo increíble de Roma no era que supiera castigar. Lo verdaderamente asombroso era la teatralidad con la que transformaba la crueldad en arte. La mutilación genital del traidor no era el final, era el ensayo general. La verdadera función venía después, y tenía público, vítores, banquetes, porque cuando el imperio cortaba, también celebraba. Para Roma, el dolor ajeno era un evento social. Así que, una vez cauterizada la herida con alquitrán humeante, el condenado no era devuelto a una celda oscura, ni liberado, ni rematado. No, era exhibido, y es aquí donde el sadismo romano alcanza su punto más sofisticado. En lugar de dejarlo desmayado sobre la piedra, el traidor era obligado a caminar, desnudo, sangrante, humillado. Se le colocaba una túnica púrpura rasgada, el color de los senadores y del emperador, para que la burla fuese más hiriente aún, y una corona de laurel marchita. Iba descalzo, atado con sogas a los tobillos, y conducido a través del Vicus Jugarius, el viejo camino que llevaba al foro romano. A su alrededor, el pueblo lo esperaba, porque sí, esto se anunciaba, se publicaba en los edictos. Venid todos, el enemigo del César será mostrado sin gloria, sin virilidad, sin honor. Como quien anuncia una obra de teatro. La gente llevaba a sus hijos, se sentaban sobre los peldaños del templo de Saturno, comían higos secos y olivas mientras el mutilado caminaba frente a ellos. Algunos le arrojaban restos de pan, otros, monedas, pero no por caridad, sino para que se agachara a recogerlas y todos vieran que ya no tenía nada entre las piernas. Literalmente, el insulto favorito en esos momentos era spurius, bastardo, y el más cruel de todos, ex vir, que no necesita traducción. Y no faltaban las mujeres, sí, mujeres romanas, cubiertas con velos pero con ojos afilados que le arrojaban flores marchitas como si fuera un cadáver andante. Todo esto no es una dramatización moderna. El mismísimo Cicerón, en sus cartas a Ático, menciona una procesión de este tipo ocurrida en tiempos de Sila, donde se paseó a un traidor castrado ante el Senado para recordarles a todos que el poder del César no solo se siente, se ve. ¿Te imaginas ese nivel de control? Esa exhibición pública del dolor como mensaje político, pero Roma no se detenía ahí. Después del desfile, el traidor era encerrado, no en una celda, sino en una jaula de madera, levantada sobre el foro, donde permanecía entre 3 y 5 días. Su tarea, no morir, porque si moría antes del 5.º día, su cuerpo no era enterrado, sino arrojado a los perros del mercado, así que lo alimentaban apenas lo justo, un sorbo de agua, una corteza de pan, y ningún analgésico. Lo querían despierto, lo querían lúcido, lo querían quebrado, pero no muerto. Algunos, según relata Dion Casio, intentaban suicidarse tragando su propia lengua. Otros se golpeaban contra los barrotes hasta fracturarse el cráneo. Pero los soldados estaban atentos. Si veían que uno se desmayaba, lo despertaban. Si sangraba mucho, le aplicaban vinagre hirviendo. Todo por mantenerlo vivo, para el gran final, porque la mutilación era solo el primer acto. El desfile, el segundo, la jaula, el tercero. El clímax venía después, cuando el emperador, sí, el mismísimo César decidía el modo exacto en que el traidor terminaría su existencia, y dependiendo del humor del día, eso podía implicar fieras, fuego, o algo mucho más lento y creativo. Pocas cosas resultan más peligrosas que un emperador aburrido, y si ese emperador se llama Nerón, el aburrimiento se convierte en arte, un arte perverso, teatral, enfermizo, porque mientras Roma ardía, literalmente y los filósofos se arrancaban los cabellos por la decadencia moral, Nerón afinaba su lira y diseñaba espectáculos de horror que harían palidecer a cualquier torturador medieval. Muchos de esos espectáculos incluían a hombres que ya no eran hombres,
traidores castrados, desfigurados, vaciados por dentro. El emperador los llamaba sus luces de justicia. ¿Suena poético? Espera a saber por qué. Tras pasar por la mutilación y la jaula, algunos traidores eran seleccionados para un evento muy exclusivo, la velada nocturna en los jardines imperiales del Domus Aurea, la mansión de oro de Nerón. Porque Roma, en su infinita creatividad para hacer del dolor un legado, tenía una categoría especial para ellos, los errantes, los que no murieron ni durante la mutilación, ni en la jaula, ni entre las llamas del jardín. ¿Qué se hacía con ellos? Fácil, se convertían en espectros vivos, sombras que deambulaban por el imperio como advertencias andantes, trofeos del terror imperial. Roma no soltaba a sus fantasmas, eran vendidos, no eran liberados, claro que no, a precio bajo, eso sí, como desechos funcionales. Algunos terminaban como sirvientes en prostíbulos, no como trabajadores sexuales, por supuesto, sino como entretenimiento macabro para clientes con gustos alternativos. No era un castigo para todos, claro, solo para los mejores, senadores traidores, generales caídos en desgracia, poetas con demasiadas metáforas peligrosas. El protocolo era simple. Al caer la noche, los jardines se llenaban de invitados, nobles, cortesanas, artistas, filósofos pagados, todos bien vestidos y perfumados. Copas de vino de Falerno circulaban, las risas estallaban, y el emperador, en el centro, sonreía como un niño en su fiesta de cumpleaños. Los mutilados, pero faltaba la decoración, y aquí es donde entraban ellos. Uno por uno, eran sacados de las jaulas y llevados al centro del jardín. Allí, los esclavos personales de Nerón, que, según Suetonio en Vida de Nerón, eran más artistas que sirvientes, comenzaban la preparación. ¿Qué hacían exactamente? Primero, se untaba todo el cuerpo del traidor con cera caliente, no para embellecerlo, sino para convertirlo en antorcha. Nerón exigía que los traidores siguieran con vida mientras ardían. Se introducían estacas por el recto o por la boca, dependiendo del humor del emperador, y se le ataban los brazos para que quedaran rígidos como postes. Luego, se les colocaba una corona de laurel en llamas. 20 minutos de sufrimiento puro, retorciéndose en silencio, porque muchos ya ni lengua tenían, iluminando el banquete como si fueran faroles de carne. Un homenaje final, irónico y grotesco, a su antigua gloria. Pero aquí no termina lo macabro. Eso lo escribió un senador romano, avergonzado y furioso, pero demasiado asustado para detenerlo. Así que la cera se aplicaba en capas finas, controlando la combustión, para que el fuego no los matara al instante. La idea era que sirvieran como antorchas humanas durante al menos 20 minutos. Nadie quería apartar la mirada. Mostrar compasión era sospechoso. Así que todos fingían disfrutarlo. Sí, aplaudían, porque en la Roma imperial, el miedo era la moda. Sí, Tácito, en sus Anales 15:44, lo cuenta sin adornos. Nerón ofrecía sus jardines para el espectáculo, donde hombres cubiertos de cera eran quemados al anochecer para servir de luces nocturnas. Eso no lo inventó Hollywood. Y los invitados aplaudían. Nadie quería parecer conmovido. Algunos incluso hacían apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría el siguiente faro del César. Esa era la mente del emperador más narcisista del imperio. Y Nerón lo vivía como si fuera la obra maestra de su reinado. A veces componía versos mientras ardían, o recitaba poesía. Una noche, se dice, preguntó en voz alta: ¿quién necesita al sol? Si tengo mi propia constelación de traidores. Eso no es un chiste, lo escribió Dion Casio, siglo II. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que todo esto no era un castigo secreto, oculto, en sótanos lúgubres. Algunos sobrevivían, y, créeme, habría sido más misericordioso que no lo hicieran. Era público, era político, era un mensaje, una antorcha encendida en la noche romana para que todos supieran: si traicionas al César, no solo morirás, arderás mientras los demás beben vino. Pero aún hay algo más, porque no todos morían en el fuego, algunos sobrevivían, y a esos, Roma les tenía reservado el castigo más cruel de todos:
la vida después del castigo. No todos ardían hasta volverse ceniza, otros eran enviados a las minas de sal o de plomo, donde la esperanza de vida no superaba los 3 meses, y los más afortunados eran regalados como mascotas humanas a familias nobles. La gloria y la traición se medían en sangre, y el ejército romano, esa máquina perfecta de guerra y disciplina, tenía su propio modo de lidiar con los traidores. La mutilación no solo era un castigo, era un aviso para todos. Imagina estar en medio de una carnicería, el suelo resbaladizo por la sangre de enemigos y compañeros, y que de repente uno de tus propios soldados, sospechoso de traición, sea capturado, no para una honorable ejecución rápida, sino para un castigo diseñado para hacerle suplicar la muerte por meses. Los centuriones tenían autoridad para aplicar la 10ª y castigos ejemplares, pero cuando la sospecha caía sobre un individuo específico, la mutilación era la herramienta preferida para quebrantarlo y convertirlo en un símbolo viviente del error. Una de las prácticas más crueles y documentadas, gracias a Plutarco y sus vidas paralelas, era la castración seguida de la condena a vagar por el campamento con la marca del traidor. Sí, la misma marca quemada en la frente que mencionamos antes, pero aquí el aislamiento era peor. Los compañeros lo evitaban, los esclavos lo despreciaban, y los oficiales lo humillaban públicamente. A menudo, estos hombres eran relegados a tareas degradantes, como limpiar letrinas o alimentar animales salvajes, mientras las heridas abiertas les recordaban a cada paso su desgracia. Pero la mayor crueldad estaba en el uso de estos mutilados para la disciplina ejemplar. Sí, mascotas, alimentados a migajas, obligados a dormir bajo mesas, vestidos con ropas de bufón y mostrados como el castigo viviente del César. Si el niño patricio lloraba, le decían, si no obedeces, terminarás como él. Así funcionaba la pedagogía del miedo en la cuna del derecho romano. Y por si te preguntas si esto está documentado, lo está, en las cartas morales de Séneca, ese mismo Séneca que fue tutor de Nerón, se menciona, con asco apenas disimulado, la existencia de hombres privados de virilidad que son usados como objeto de escarnio, más bestias que ciudadanos. En otras palabras, basura humana, útil solo como recordatorio. A estos supervivientes se les tatuaba una marca en la frente, con fuego, para que no pudieran jamás mezclarse con los demás esclavos. La inscripción más común era Hostis Caesaris, enemigo del César. El tatuaje ardía durante días, y lo llevaban incluso después de morir, porque cuando finalmente sucumbían, por infección, hambre o desesperación, sus cuerpos no eran enterrados, eran arrojados al Puticulus, una fosa común situada en las afueras de la Porta Esquilina. No había lápidas, solo huesos rotos, moscas, y el hedor de los que alguna vez caminaron entre los ciudadanos de Roma y ahora yacían como animales. Lo irónico, y aquí sí permitámonos un poco de sarcasmo, es que muchos de estos hombres habían sido leales, ex-legionarios, escoltas personales, incluso funcionarios de palacio, y si eras desafortunado, te convertías en parte del repertorio. Habían jurado proteger al César con su vida, pero basta una acusación falsa, un chisme de pasillo, una mirada malinterpretada, como si el sufrimiento fuera cuestión de percepción. No, el dolor es dolor. Roma no necesitaba pruebas. Roma tenía espectáculo, y terminaba sin testículos, sin nombre, sin tumba. Algunos escritores modernos intentan suavizar esto, decir que la cultura romana no veía el dolor como nosotros. ¡Qué ternura! Y lo que Roma hizo con sus traidores no fue justicia, fue teatro, sangriento, sádico, espectacular. Lo absorbían, lo normalizaban, y muchos de ellos, un circo sin carpa, donde tú podías ser el próximo acto. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que los niños romanos crecían viendo esto, terminaron repitiéndolo cuando les llegó su turno de mandar, porque en Roma, el trauma no se curaba, se heredaba. En el campo de batalla, la ley del César se sentía con más crudeza que en ningún otro lugar. El comandante ordenaba que, antes de una batalla importante, el traidor fuera obligado a pararse frente a la tropa, desnudo y sangrando,
mientras se leía en voz alta la acusación, se convertía en la personificación del castigo, el destino inevitable de quienes osaban desafiar al César. Para muchos, era apenas el comienzo de una existencia más cruel que la muerte misma. Roma, la grandiosa, la ciudad de mármol y mártires, tenía un rincón oscuro reservado para sus condenados, el Subura, el barrio más pobre, sórdido y caótico, donde los mutilados y desposeídos terminaban sus días. Aquí no había lujos, ni vino falerno, ni miradas compasivas, solo paredes húmedas, ratas que parecían más nobles que los habitantes y calles tan estrechas que la luz del sol parecía un mito. Los mutilados eran tratados como apestados, sin familia, sin derechos, sin voz. Eran considerados menos que esclavos, porque aunque fueran propiedad del Estado o de algún noble, su valor había desaparecido junto con sus órganos, sus rostros marcados por las cicatrices del fuego, sus cuerpos mutilados, les recordaban a todos, y asimismo su caída. Sobrevivir en el Subura era un acto de pura voluntad y desesperación. Muchos encontraban refugio en tabernas de mala muerte, donde los únicos clientes eran criminales, ladrones y prostitutas. Allí se vendía algo aún más valioso que el vino, la invisibilidad. Ser un mutilado era vivir condenado a ser invisible ante la ley y la sociedad. Nadie se molestaba en escucharlos, ni en defenderlos. El filósofo Séneca, quizás arrepentido de haber sido tutor de Nerón, escribió con amarga ironía que la ciudad de Roma se construye con mármol, pero se sostiene con la sangre y el olvido de sus hijos más desgraciados. Nadie quería recordar a los mutilados, ni su sufrimiento, porque Roma se alimentaba del silencio, y ¿sabes qué? El ejército era cruel con sus propios soldados, pero también pragmático. Por eso, cuando un mutilado lograba sobrevivir más allá de las heridas iniciales, se le permitía un trabajo especial, servir como verdugo de otros soldados desobedientes o sospechosos. Nada decía más mirad lo que os espera que un hombre sin genitales, sin nombre y marcado por el fuego, aplicando la ley con mano dura. Así se aseguraban la lealtad, con el miedo incrustado en la carne y la mente. Pero detrás de esta brutalidad había una lógica fría y calculadora. El imperio necesitaba estabilidad, y nada, ni siquiera la mutilación, estaba fuera de la mesa para mantener el orden. Curiosamente, hay evidencias de que esta práctica llegó a afectar la moral del ejército, pues algunos soldados comenzaron a cuestionar si la sospecha y el castigo eran justos o simplemente herramientas de paranoia imperial. Sin embargo, cualquier duda era aplastada con rapidez. El historiador Tácito nos cuenta cómo la simple acusación de traición en un campamento podía desencadenar una purga silenciosa y sangrienta, donde los soldados desaparecían y los mutilados eran el único testimonio visible del terror. Y aquí está el detalle que muchos olvidan. La mayoría de estas acusaciones se basaban en rumores, celos, intrigas políticas, o en la desconfianza enfermiza del César o su círculo más cercano. La justicia romana, que hoy en día admiramos por su rigor y avance, en realidad tenía un lado oscuro y brutal cuando se trataba de proteger al poder. No importaba la verdad, importaba el espectáculo, la advertencia pública, y el espectáculo en el campo de batalla era más feroz aún que en la ciudad. Ahora, imagina ser un soldado, mirando al horizonte, sabiendo que tu vida depende tanto de tu valor como de no caer en sospechas infundadas. Un solo gesto mal interpretado, una palabra mal dicha, y podías despertar castrado, marcado, y convertido en el verdugo de tus propios compañeros. En este juego de poder, no había espacio para el error. El miedo era la cadena que mantenía unido al ejército romano. Después del campo de batalla, después del espectáculo en los jardines del César, la mutilación no era el fin. Sin embargo, para ellos, la realidad era mucho peor que el silencio, era la burla constante, la humillación diaria. Los niños del barrio les arrojaban piedras, los soldados pasaban con desprecio, y los dueños de tabernas cobraban más por su sombra que por su compañía. Algunos mutilados encontraron formas extremas de sobrevivir, se convirtieron en ladrones, asesinos o mercenarios para bandas criminales, vendiendo su dolor en forma de violencia brutal.
Otros, los menos, intentaron reconstruir sus vidas con trabajos degradantes pero honestos, como barrenderos o cargadores de basura, pero la mayoría murió en la miseria, antes de los 40 años, víctimas de infecciones, hambre o suicidio. Para quienes tenían la desgracia de haber sido mutilados, la vida era una cadena interminable de humillaciones y sufrimiento. Sin embargo, hay una historia que destaca entre todas, la de un hombre llamado Lucio Cornelio, un exlegionario que fue acusado falsamente de conspirar contra Nerón y sufrió la mutilación más brutal, castración, corte de lengua y quemaduras en el rostro. Lucio no solo sobrevivió, sino que logró infiltrarse en una banda de ladrones en el Subura y, con inteligencia y astucia, empezó a conspirar contra la corrupción que lo había condenado. Su historia, recogida en fragmentos por Dion Casio, muestra que incluso en las peores condiciones, el espíritu humano puede resistir, buscar justicia y, en ocasiones, la venganza. Pero esto no era la regla, era la excepción. La mayoría se perdía en el olvido, víctimas de un sistema despiadado que no toleraba la traición ni la compasión, y mientras Roma seguía expandiéndose, conquistando mundos y llenando sus calles de mármol, la sombra de los mutilados crecía, recordando a todos que el poder siempre exige un precio, y que en el Imperio Romano, ese precio podía ser tu cuerpo, tu nombre y tu alma. En Roma, la traición no solo era un delito contra el César, sino una mancha indeleble que contaminaba a toda una familia, una sombra que se extendía como una peste, sin posibilidad de redención. El Imperio Romano no concebía el castigo solo como una venganza puntual, sino como un instrumento para erradicar la corrupción en todas sus raíces. La respuesta no es para corazones sensibles. ¿Qué pasaba entonces con las esposas, hijos, padres y hermanos de un hombre mutilado por traición? Primero, las propiedades eran confiscadas, y, con ellas, el sustento y el estatus social de toda la familia desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Imagina el peso de la deshonra, un solo error, real o inventado, y toda tu familia era desterrada del favor imperial. Las mujeres, condenadas a la pobreza o la esclavitud, a menudo eran entregadas como garantía para asegurar la lealtad o simplemente vendidas en mercados de esclavos. Los hijos, privados de cualquier derecho, se convertían en huérfanos sociales, destinados a trabajos forzados o relegados a las calles, a vivir la misma humillación que el padre mutilado. Pero no solo la pobreza era su castigo. En casos especialmente brutales, que, por cierto, no eran raros, se ordenaba la ejecución o mutilación de familiares directos como advertencia pública. Sí, Roma era así de justa. En las inscripciones del Codex Theodosianus, un compendio legal romano tardío, hay referencias explícitas a sanciones colectivas que incluían desde la destitución de cargos públicos hasta la expropiación total y la condena al exilio, afectando sin distinción a inocentes por el simple hecho de compartir sangre con un enemigo del César. La lógica romana, fría y siniestra, era simple: la traición era un cáncer que debía ser extirpado en todos sus tejidos, sin importar el dolor colateral. Si un hombre mancillaba la lealtad, toda su estirpe debía cargar con la cruz. Y aquí, un poco de sarcasmo macabro, claro, nada como asegurar la paz social haciendo que tus hijos paguen por tus errores. Eso sí, todo bajo la noble excusa del salus populi suprema lex est, la salud del pueblo es la ley suprema. Esta práctica sembró miedo y odio entre las familias patricias y plebeyas por igual. Las mujeres, especialmente, aprendieron a guardar silencio, a proteger a sus hijos con uñas y dientes, porque una palabra equivocada, un gesto sospechoso, podía condenarlos a todos. Los lazos familiares se volvieron cadenas, las miradas se llenaron de desconfianza y los hijos crecían sabiendo que su futuro estaba marcado por el destino de su padre. Y no olvidemos la vergüenza pública. En las plazas y foros, los nombres de los traidores y sus familias eran proclamados como advertencia, un eco cruel que resonaba en cada rincón del imperio. Años después, algunos descendientes intentaron limpiar su nombre con actos heroicos o donaciones públicas, pero la sombra siempre persistía. La sociedad romana,
tan obsesionada con el honor, no perdonaba ni olvidaba. Este castigo extendido no solo eliminaba a los enemigos reales o imaginarios del César, sino que aseguraba que el miedo se instaurara hasta en las raíces mismas de la sociedad. Roma, ese monstruo de piedra y gloria, no solo se sostenía con legiones y leyes, se alimentaba de un virus más letal que cualquier enemigo externo, la paranoia, la traición. Esa palabra que parecía susurrar en cada esquina del Palatino, era una sombra constante que hundía sus garras en la mente de emperadores y generales. Nerón, Calígula, y otros tantos emperadores con gustos por el drama y la sangre, convirtieron la sospecha en una arma letal, creando un reino donde nadie podía sentirse seguro, ni siquiera entre sus más cercanos. Los traidores reales o imaginarios eran solo la punta del iceberg. La auténtica maquinaria del terror era una red implacable de informantes, acusaciones falsas y purgas masivas que aniquilaban a amigos, aliados, familiares, y hasta a los inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La mutilación, aunque brutal, era apenas un capítulo en una novela negra de represión y control absoluto. Según Tácito y Suetonio, el imperio atravesaba épocas donde una simple mirada de desdén o un susurro malinterpretado bastaban para desatar una ola de castigos atroces. No importaba si eras un senador respetado o un humilde legionario, la ley del César era un látigo que caía sin piedad. Y aquí está el sarcasmo cruelo: si pensabas que la mayor amenaza venía de los bárbaros o las legiones enemigas, estabas equivocado. El verdadero enemigo estaba dentro, y el miedo era el único pacto que mantenía unido al imperio. Las purgas se convirtieron en espectáculos públicos, ejecuciones masivas, torturas interminables y mutilaciones aplicadas sin distinción. Los rumores corrían como fuego en el foro, y el eco de gritos desgarradores era la banda sonora de Roma. La gente empezaba a desconfiar hasta de sus sombras, y la paranoia alcanzó niveles tan altos que incluso se acusó a filósofos y poetas, cuyos únicos delitos eran la crítica velada o la simpatía por ideas contrarias al régimen. En medio de este caos, los mutilados se convirtieron en figuras siniestras, no solo víctimas, sino también verdugos en un juego macabro de supervivencia. Algunos se transformaron en espías o informantes, temidos y odiados por igual, aprovechando su marginación para manejar secretos que podían destruir imperios. Pero la ironía final estaba en la aparente justicia del sistema. La ley romana, con su implacable lógica, creía estar protegiendo la estabilidad, cuando en realidad estaba cavando su propia tumba con puñales de desconfianza y sangre. La historia nos muestra que ningún imperio basado en el miedo puede sostenerse para siempre. La próxima parte revelará cómo esta espiral de terror y violencia marcó el fin de una era y dio paso a una Roma irreconocible, desgarrada por las cicatrices internas que ningún ejército extranjero podría infligir. A medida que el Imperio Romano avanzaba hacia su ocaso, la herida abierta por la brutalidad y la paranoia no hizo más que profundizarse, hasta convertirse en una cicatriz indeleble en la piel de una civilización que, a pesar de su grandeza, nunca supo sanar sus propias traiciones. La mutilación que tanto aterró a los enemigos del César se convirtió en símbolo de un poder agotado, desesperado por mantener un orden que se desmoronaba desde dentro. Los emperadores que una vez gobernaron con puño de hierro y gloria, terminaron siendo prisioneros de sus miedos, legando a Roma no un legado de honor, sino una estela de cuerpos desmembrados y almas rotas. La historia nos ha dejado relatos y testimonios, desde Tácito hasta Dion Casio, que nos recuerdan que el precio del poder absoluto es, más a menudo de lo que queremos admitir, la destrucción de aquello que se intenta proteger. La violencia física, la mutilación más dolorosa, no solo cercenó miembros y sentidos, sino que mutiló la confianza, la esperanza y la humanidad misma de Roma. En las sombras del poder, donde los susurros de traición resonaban más fuerte que las fanfarrias de la victoria, se definió la tragedia de un imperio que se negó a aprender de su crueldad. Quizá una lección amarga, que el poder sin justicia es un monstruo que devora incluso a sus propios creadores. Que la traición, y qué queda para nosotros,
hombres del presente, en sus múltiples formas, no es solo un acto contra el líder, sino contra la esencia misma de la comunidad, y que las heridas que infligimos en nombre del orden pueden ser las que finalmente nos destruyan. Si esta historia ha logrado arrancarte un escalofrío o una reflexión, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes del Imperio Romano, porque entender el pasado nos prepara para no repetir sus errores, o al menos, para reconocer cuando la historia se repite con un nuevo rostro.